¿Qué pasaría si te dijera que uno de los poderes más transformadores no es la acción, sino la inacción? En un mundo saturado de opiniones y estímulos, ignorar se ha convertido en un acto revolucionario. Pero no cualquier ignorancia, sino aquella tejida con sabiduría. La mayoría cree que el poder está en el control, en cada argumento ganado. Sin embargo, los antiguos maestros budistas enseñaron algo distinto. Quien elige no engancharse con lo que no merece su energía, empieza a gobernar su mundo interior. Este vídeo es una exploración profunda del alma que desea paz. Prepárate para descubrir una enseñanza tan antigua como poderosa, un secreto comprendido por pocos. Ya hemos plantado la semilla. Hemos sentido la promesa de una libertad que no se gana con la fuerza, sino con la quietud. Pero ahora es el momento de profundizar, de abrir la puerta al corazón de esta sabiduría milenaria que nos enseña no solo qué ignorar, sino cómo hacerlo con maestría. Permítanme guiarles por el sendero donde la inacción se convierte en una de las formas más elevadas de poder. El arte budista de ignorar con sabiduría, una serenidad inquebrantable en medio del caos de la existencia. Cuando Siddhartha Gautama se sentó bajo aquel árbol, no buscaba una fórmula para ganar debates o dominar a otros. Su búsqueda era la del núcleo silencioso de la verdad. Y lo que descubrió, lo que luego compartió con sus discípulos, fue un camino radicalmente distinto al que la mayoría de la humanidad persigue. No les enseñó a imponerse, sino a ver con claridad. Y déjenme decirles, al ver con absoluta nitidez, uno simplemente deja de enredarse con aquello que carece de una sustancia real, con lo que es efímero. Aquí reside la primera gran revelación. La maestría de ignorar no surge de una carencia, sino de una profunda visión. En el tapiz de las enseñanzas budistas, uno de los hilos más vibrantes y fundamentales es el desapego. Pero, atención, porque la palabra desapego suele malinterpretarse. No es sinónimo de indiferencia, ni de frialdad emocional, ni de alejarse del mundo. De hecho, es todo lo contrario. Desapegarse es liberarse de la prisión de aferrarse. Es mirar una emoción intensa, una crítica punzante, un juicio ajeno, como se observa una nube que atraviesa el vasto cielo azul. La reconoces, percibes su forma, su color, su movimiento, pero no intentas atraparla. No la persigues, no la fuerzas a quedarse, simplemente la permites pasar. Este es el enorme cambio de paradigma necesario para comprender el verdadero poder de ignorar a los demás desde una perspectiva espiritual, desde el núcleo del alma. No es un acto de desprecio, es, en su esencia más pura, un acto de maestría interior. Ahora, hay una palabra poderosa que los budistas utilizan, una joya lingüística que encapsula esta cualidad, upekkha. Traducida a menudo como ecuanimidad, upekkha es una de las 4 moradas sublimes, junto con el amor benevolente, la compasión y la alegría empática. Imaginen esto. La ecuanimidad no es una ausencia de sentimientos, sino la capacidad de permanecer centrado, de mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando el mundo exterior a tu alrededor se agita violentamente. Es ese punto de quietud absoluta en el ojo de la tormenta. Es ignorar, sí, pero no desde una postura de indiferencia petulante o de orgullo egoísta. Es ignorar desde una compasión tan profunda que no permite que tu preciada energía vital se derrame inútilmente ante estímulos que, en última instancia, no contribuyen en lo más mínimo a construir tu camino, a elevar tu espíritu, a honrar tu existencia. Piensen en ello. La mayoría de las veces cuando nos sentimos atacados o provocados, nuestra reacción es instintiva. Defendernos, contraatacar, justificar, gastar energía valiosa en un drama que no nos pertenece. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, actuáramos como lo hizo Buda? Recuerdo una historia profundamente inspiradora. Un día, mientras Buda daba sus enseñanzas, un hombre se acercó y comenzó a insultarlo con las palabras más hirientes imaginables. La multitud que lo rodeaba se tensó,
esperando una respuesta, una réplica furiosa. Sin embargo, Buda permaneció inmóvil, sereno. Cuando el hombre terminó su diatriba, agotado, el Buda simplemente le preguntó con una calma radiante: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre, desconcertado, respondió: al que lo ofreció, supongo. Y Buda, con una sonrisa apacible, concluyó: pues así también es con tu insulto. Yo no lo acepto, por lo tanto sigue siendo tuyo, siendo... Este relato no es una anécdota simpática, es una profunda lección de Upeka en acción. El insulto, la provocación, el juicio ajeno, son como regalos envenenados. Si los aceptamos, si nos los ponemos encima, nos contaminamos con ellos. Pero si, con una conciencia plena y una voluntad firme, elegimos no tomarlos, simplemente se quedan con el emisor. El insulto volvió a su origen, no por una contraagresión, sino por vacuidad, por la ausencia de un enganche. Esta actitud fue, en su momento, profundamente revolucionaria. Mientras otros líderes y sabios de la época se enfrascaban en discusiones sobre jerarquías, poder y dominio, Buda enseñaba que la verdadera libertad nace cuando uno deja de depender del juicio ajeno para establecer su propia identidad y valía. No hay nada más liberador que saber que tu valor no está en manos de otros. El Dhammapada, uno de los textos budistas más venerados, lo expresa con una claridad meridiana. Como una roca sólida no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbable por la alabanza o el reproche. Imaginen esa fortaleza interna, esa inmensidad de espíritu que no se ve alterada ni por el mayor elogio, ni por la crítica más feroz. Esto es ignorar con sabiduría. No es que las palabras no lleguen a tus oídos, es que no penetran tu ser más profundo. No desestimas la información, discernes su valor. Las escuelas budistas Mahayana y en particular el Zen llevaron esta sabiduría a un nivel de práctica aún más refinado. En el Zen, a menudo, el maestro no responde a las complejas preguntas de sus discípulos con largos discursos o elaboradas teorías. A veces simplemente ofrece el silencio, un gesto, una paradoja, una bofetada metafórica que sacude al estudiante. Estas prácticas nos enseñan que la sabiduría más profunda no reside en la cantidad de respuestas que podemos dar, sino en el espacio que logramos crear entre los estímulos externos y nuestras reacciones internas. Es precisamente en ese intervalo sagrado donde nuestra verdadera libertad se despliega. Es el lugar donde resides tú, sin las cadenas de la reactividad. Por lo tanto, ignorar con sabiduría no es una técnica para ganar superioridad sobre nadie, ni para sentirnos más elevados. Es, en verdad, un camino directo hacia la soberanía del alma. Es el acto consciente de despegarnos del teatro de máscaras de la vida cotidiana, ese escenario donde todos parecen competir por tener la última palabra o la razón, para reconectar con nuestro propio centro luminoso. Ese centro que observa con calma, que percibe sin juzgar, que experimenta sin reaccionar de forma automática, que existe sin ataduras. Es una libertad tan profunda que no necesita ser proclamada. Se siente, se vive. En el corazón mismo de las enseñanzas budistas, se nos ofrece una imagen de una belleza y una profundidad inigualables. La mente como un lago sereno. Si ese lago se mantiene en perfecta calma, sus aguas reflejan con una precisión asombrosa la luna en el firmamento, las estrellas titilantes, las montañas circundantes, el cielo en toda su inmensidad. Pero, ¿qué ocurre si agitamos ese lago? Si lanzamos piedras una y otra vez. Lo que vemos entonces no es la claridad del reflejo, sino la distorsión, el caos, la imagen rota. Esta metáfora tan potente nos revela un principio esencial que transforma nuestra interacción con el mundo. Cuando reaccionamos impulsivamente, perdemos nuestra capacidad de ver con claridad. Sin embargo, cuando elegimos observar desde la quietud, comenzamos a comprender.
comenzamos a discernir la verdad de la ilusión. Ignorar, desde esta sabiduría milenaria, no implica cerrar los ojos al mundo o huir de la vida y sus desafíos. Al contrario, es un acto de conservación, el acto de proteger la pureza y la calma de nuestro lago interior. En un mundo que está abrumadoramente saturado de estímulos constantes, de opiniones que gritan, de emociones reactivas que se contagian como un virus, ignorar no es una señal de debilidad, es una poderosa resistencia espiritual. No es pasividad, es una elección consciente, una decisión deliberada de no alimentar aquello que no construye, aquello que no nos eleva, aquello que solo busca drenar nuestra energía vital. El budismo nos enseña una verdad fundamental. Todo lo que captamos a través de nuestros sentidos, cada palabra que otros pronuncian sobre nosotros, cada opinión, cada juicio, todo es impermanente. Son como ecos fugaces en una cueva inmensa y vacía. Buda lo denominó anicca, la impermanencia de todos los fenómenos. Si un insulto, una crítica o un cumplido carecen de una base en la permanencia, ¿por qué habríamos de cargar con ellos como un peso inútil por días, semanas o incluso años? ¿Por qué permitir que el ruido incesante y a menudo vacío del exterior determine nuestro estado interno, nuestra paz más sagrada? La respuesta es simple y liberadora. No debemos permitirlo. Aquí entra en juego un principio crucial, la ley inmutable de causa y efecto. En el pensamiento budista, cada experiencia que vivimos, cada acción que realizamos, cada pensamiento que albergamos, surge de una causa anterior y a su vez genera un efecto futuro. Si ante una crítica, una provocación o un acto de injusticia respondemos con rabia descontrolada, con resentimiento o con una venganza impulsiva, estamos sembrando nuevas causas de sufrimiento. Estamos creando un ciclo que nos encadena. Pero si en cambio observamos cómo surge la emoción dentro de nosotros, esa ira hirviente, esa tristeza profunda, ese miedo paralizante, sin actuar inmediatamente desde ella, sin identificarnos con ella por completo, estamos cortando ese ciclo vicioso. Estamos liberando karma, estamos desmantelando patrones antiguos, y eso, en sí mismo, es una revolución silenciosa y personal, una revolución que solo tú puedes liderar desde dentro de tu propio ser. La rama japonesa del budismo, el Zen, profundiza esta enseñanza con una práctica aparentemente sencilla, pero de una profundidad insondable. Zazen, la meditación sentada. No se trata de una técnica para escapar del mundo o de nuestras responsabilidades, es, más bien, un entrenamiento intensivo para observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, como si fueran nubes cruzando el cielo. Uno no se aferra a las nubes, no las persigue ni intenta despejarlas con la fuerza de la voluntad. Uno simplemente respira, se sienta y observa. Con el tiempo, la disciplina de esta práctica se traslada de manera orgánica a nuestra vida cotidiana. Cuando alguien te ofende, tú no reaccionas con el viejo patrón automático. En lugar de eso, respiras. Tomas una pausa consciente. Observas la turbulencia emocional que surge y solo entonces eliges cómo actuar, siempre desde un lugar de presencia y discernimiento, no desde la impulsividad reactiva. Es una diferencia sutil pero monumenta. Hay otro relato zen que ilustra esto de forma magistral. Un monje, tras recibir una bofetada inesperada en la cara, no respondió. No dijo una palabra, no devolvió el golpe, no mostró enojo. Su discípulo, indignado por lo que percibía como una falta de dignidad, le preguntó con fervor: «Maestro, ¿por qué no defendió su honor? ¿Por qué permitió tal ultraje?» El maestro, con una calma que desarmaba, respondió: «¿Qué valor hay en defender un yo que, en última instancia, no tiene existencia real?» En esta frase resuena una de las verdades más liberadoras y a la vez desafiantes del budismo. El ego, esa construcción mental a la que nos aferramos con tanta fuerza, es en gran medida una ilusión.
una ilusión alimentada por nuestro apego a las percepciones, a la aprobación, al juicio externo. Ignorar lo que alimenta ese ego, lo que lo infla o lo desinfla artificialmente, es acercarse a la verdadera libertad. Es desmantelar la cárcel que hemos construido para nosotros mismos. Por supuesto, esto es vital que lo comprendamos. Ignorar con sabiduría no significa permitir abusos de ningún tipo, ni tolerar la violencia, ni caer en la pasividad. El budismo traza una distinción clara y crucial entre la no reacción consciente y la inacción irresponsable. Ignorar con sabiduría incluye, por supuesto, establecer límites sanos, pero siempre desde un lugar de compasión, sin odio ni deseo de revancha. Es el arte de actuar sin ser poseído por la emoción descontrolada. Es la capacidad de responder a una situación sin quedar atrapado en su red de negatividad. La mente que ha sido entrenada para no reaccionar automáticamente, para no engancharse, no se endurece. Al contrario, se vuelve más ligera, más flexible, más luminosa. Se transforma en algo tan puro como una flor de loto que, aunque crece en el lodo más denso y oscuro, emerge inmaculada, sin una sola mancha. Así es como funciona. Cuando alguien intenta lastimarte con sus palabras, con sus proyecciones, con su propia herida, tú, al dominar este arte, no entras en su juego. No te rebajas a su nivel de vibración. Cuando el entorno a tu alrededor se agita, cuando el mundo parece desmoronarse en ruido y exigencia, tú te conviertes en el centro inmóvil de tu propia existencia. En el ojo de la tormenta, tú eres la calma. Esta es la práctica constante. Este es el poder que tienes a tu alcance. Dominar esta habilidad, por supuesto, no es algo que se logre de la noche a la mañana. No es una píldora mágica. Requiere una vigilancia interior incansable, una humildad genuina para reconocer nuestras propias reacciones automáticas y, sobre todo, una práctica constante y dedicada. Pero con cada ocasión en la que eliges conscientemente el silencio sobre la respuesta impulsiva, el desapego sobre la necesidad de validación externa, la calma sobre el drama, estás fortaleciendo una cualidad rara y preciosa. Estás cultivando la maestría absoluta sobre tu propio campo energético, sobre tu propio universo interior. En los textos sagrados del budismo Mahayana, se nos habla del Bodhisattva. Este es un ser despierto que, habiendo alcanzado la iluminación, elige permanecer en el mundo para aliviar el sufrimiento de los demás.